Hola, soy Nerea Gallagher, persona shopper y estilista profesional. Y en este vídeo voy a hacer un corte bob. Es muy importante que me pongáis por favor en los comentarios qué os ha parecido la técnica, si es fácil, difícil, si os ha gustado, si lo hacéis normalmente así. Es muy importante, ¿vale? Voy a contestar a todos los mensajes. Vamos a ello. Como es un corte bob, el corte bob siempre ya sabéis que va con inclinación. Más o menos, porque hay muchas diferentes larguras de hacer un corte bob, pero siempre la nuca va un poco más cortita que el punto de adelante. Siempre tenéis que mirar cuál es la largura idónea para vosotras para la hora de favorecer a la clienta. Si tiene la cara muy alargada, mejor un poquito más a la barbilla. Si es una carita más ancha, que caiga un poquito más abajo. Entonces, en este caso le voy a hacer un bob medio, no demasiado corto ni demasiado largo. Ya lo vais a ver cómo queda el resultado y luego lo vais a ver peinado, ¿vale? Le voy a hacer, lo primero le he hecho las particiones de oreja a oreja, he retirado el cabello para trabajar cómodamente toda la parte de arriba y luego le he hecho un triángulo en la parte de la nuca para toda esta zona de aquí recortar cortito el pelo, y luego bajaremos la siguiente capa y haremos ya la forma del corte, pero le he creado un piquito ¿eh? Como de 3 deditos del nacimiento más o menos, un piquito, y cogiéndole un poquito también de pelo de los lados, que aquí queremos que esté un poquito también más cortita, no solamente en el centro, sino en los lados. Esta parte lo que va a hacer es que nos va a despejar un poquito más la nuca y el volumen que va a caer encima va a quedar más limpio, mucho más bonito. Allá vamos. Lo primero, coger el cabello, peinarlo bien, meter el peine debajo y empezar a cortar. Volver a coger, seguir cortando. No parar de mover el peine a la vez que movemos la tijera para crear el corte, para que no haya un salto, que sea todo igualadito, desde abajo hasta arriba, hacia un lado
posiblemente os encontréis con gente que tiene el remolino muy marcado, entonces hay que ir un poco siempre a favor del remolino, no va a servir de nada ir en contra. Entonces ir a favor del remolino, y si en algún punto podéis quitarlo, por ejemplo aquí ya tiene pelusita que se la voy a quitar con la cuchilla porque va a quedar más limpio el corte, que luego le va a crecer a la par y no va a tener nada extraño, simplemente es que quede el corte más limpio, solamente aquí las esquinitas. Suavemente. Apoyar ligeramente y muy suave, paralelo a la piel. O sea, que roza ligeramente la piel. Nunca así, siempre muy pegado. Pegar el plastiquito a la piel. Esta parte de aquí quiero quitarle y limpiarle, entonces ahí con cuidadito. Ya lo tenemos y ahora vamos a bajar la primera línea de cabello. Para trabajar limpio y cómodo es mejor que no cojáis todo esto y lo soltéis, sino primero una capa y luego la otra. Separáis. Y vamos a crear ya desde aquí atrás una ligera curva ya, para unirlo con la capa de adelante. Entonces queremos que se nos vea un chispi el nacimiento, un poquito aquí el nacimiento. Entonces vamos a cortar, contando porque la siguiente capa la vamos a hacer ligeramente un poco más larga y luego ya van a ir las capas. Entonces aquí cortamos un poquito en el centro y ya nos vamos un poquito hacia los lados. Cortamos la largura justo para que nos quede como un dedito y medio a la vista de cabello. Lo que sí os voy a recomendar es que es muy importante que ya tenéis la guía, que el corte hacia los lados sea o bien lo hacemos recto, o sea, inclinándonos pero recto con el corte recto de la tijera, o lo hacemos directamente que ya con picos. Y picos después, me da igual. El caso es que hay que crear una línea suavizada que te la va a dar los picos. Yo le voy a crear con los picos ya directamente. Voy bajando y voy bajando haciendo una línea imaginaria con los picos. Bajamos. Aquí casi hasta donde ya no se ve, hasta el cuello por decir, hasta donde ya no se ve el gorro. Si no podéis hacerlo, cortar recto hacia el centro, cortar recto y luego hacer los piquitos. Este acabado os va a quedar mucho más fino, en la parte de atrás más suavizado, no tan salto de corte, que no quede un escalón ahí de repente. Ahora vamos para el otro lado. Siempre procurar mojar el pelo si se va secando para que veáis bien el corte, ¿vale? Aseguraos bien que los dos lados está igual. Que termina el largo justo en el nacimiento. Y ya tenemos la curva. Ahora vamos a por el siguiente método. Este va a ir ligerísimamente por debajo, quiere decir que nos vamos a meter la tijera justo por la línea de la guía.
Pues ahora nos va a servir la otra de guía. Entonces justo por debajo. Empezamos siempre desde el centro. Buscamos la guía. Ahí la tenemos. Ahí la tenemos. Cortamos el centro. Y de ahí hacia los lados. Luego os voy a enseñar cómo queda el corte peinado. Le voy a hacer unos rizos con el cepillo y el secador. Y si queréis ver el vídeo cómo hacerlo, estaros atentos porque lo subiré en breve también. Para que aprendáis también a peinar con cepillo y secador, un tipo de melena así, un peinado moderno. Ya tenemos la línea del corte. Hace la curva del corte ya. Vamos a bajar la siguiente capa, que ya es todo el pelo. Vamos a crear la parte de atrás y luego nos vamos hacia los lados. Vamos a separar de oreja a oreja, o sea, de detrás de la oreja hacia adelante y detrás de la oreja hacia adelante el cabello para trabajar la parte de atrás, para que no os moleste. Vamos a volver a crear el dibujo y ya hacemos ahora las capas. Van a ser capas medias. Buscamos, os enseño. Buscamos la guía y volvemos a crear el dibujo. Bueno, se ve muy bien, se ve muy bien. Ya veis que voy creando una línea con el corte en piquitos. Es muy fácil, pero si os resulta más fácil hacer la línea recta con la tijera, cortar recto y luego hacer piquitos, también es válido. El caso es romper la rectitud. Sobre todo cuando es pelo muy gordo, muy denso, muy gordo, queda mucho mejor. Se nota diferencia de cortarlo recto a cortarlo desfiladito. Siempre aseguraos que la cabeza la tiene bien posicionada para que os quede el corte igualado a los dos lados, ¿vale? Vigilar mucho lo de la cabeza. Y una vez que ya lo tenéis cortado toda la curva, siempre antes de bajar la siguiente capa, o en este caso ya sería la última, aseguraos que está bien, los dos están simétricos. Esté bien simétrico. Muy bien. Pues ahora vamos a pasar al capear. Bueno, primero os voy a hacer mejor los laterales, porque va a resultar más fácil el marcar ya el corte y luego ya hacer las capas.
que sirve igual, pero bueno, de esta forma sí lo tenéis limpio. Siempre con la raya al medio. Con la posición de la cabeza ya levantada, para que la caída sea real, la que vais a marcar, que sea la que luego le va a quedar cuando ella normalmente tenga su posición natural. Entonces, seguimos creando el dibujo hasta abajo. Entonces, si os resulta más fácil, quiero que lo veáis bien, el ángulo, ahí. Si os resulta más fácil marcar el largo que deseáis y luego unirlo, también puede ser válido. O sea, cortamos aquí a la altura que queremos, que va a ser un poquito por debajo de la barbilla, ahí, el punto guía, como bien dice, un puntito guía, ya hemos cortado aquí, la largura, y de aquí es unir, de aquí a aquí, tenéis que ir dibujando la línea. Entonces, podéis hacer primero recto, igual aquí eso resulta más fácil, primero recto, y unimos con la parte de esta valla cortada atrás, está unida, y ahora picoteamos un poquito el acabado. Un poquito, porque aquí adelante, como tenemos siempre menos pelo, no nos acaba tanto pelo, porque no tenemos todo el recorrido este. Entonces tenemos desde la patilla, hay una zona como quien dice que ya no hay pelo aquí, ¿no? Entonces vamos a cortar un poquito ese acabado. Si tiene mucho pelo podéis hacer mucho desfiladito, mucho picoteo. Como en este caso tiene pelo, bien de pelo, pero no es un pelo excesivo, y este ya, el corte ya lo tenemos, este lado, es la inclinación. Podría ser más o menos, pero en este caso lo queremos así. Ahora vamos a por el otro. Lo mismo que antes, vamos a marcar, ayudarnos con el frente de adelante. Aquí tenemos a Garbi, nuestra maravillosa modelo. A ver, vamos a marcar la largura para que sea lo más exacto posible, aunque luego lo verifiquemos. La largura que queremos adelante, que nos coincida. En el centro de la barbilla marcamos la guía. Marcamos la guía. Sí. Eso es. Entonces, lo tenemos aquí. Marcamos la guía. Y ahí va a ser la largura del corte, igualado con el otro. Luego aún así verificaremos, ¿eh? Bien. Yo ahora le voy a mirar en el espejo, que es como mejor. Vale. Ahora vamos a pasar a las capas. Me voy a posicionar para que lo veáis bien. Vale. Lo primero que vamos a hacer es una pequeña capa en la parte de aquí abajo, para crear un ángulo que vaya desde lo que es la nuquita, vaya bajando, la parte más alta de la nuca vaya bajando suavemente hasta el nacimiento. Entonces, que esta parte se nos suavice, no se nos quede ese efecto de tanto salto. Entonces vamos a coger una línea de cabello, como en el centro, como de 2 deditos más o menos, y vamos a inclinarlo hacia abajo. Y vamos a picotear de forma de que nos cree, no nos quite largura, pero sí nos quite grosor. Y en la unión sea mucho más suavizado. Volvemos a coger otra línea, unimos y picoteamos. Solo picotear, sin quitar largura. Ahí no queremos capas, las queremos un poco más arriba. Solo queremos quitar, suavizar la unión entre lo cortito
y la melena. Entonces de esta forma picoteamos, vaciamos, que también podría ser un poquito con la tijera entre sacas, yo a veces he hecho la cava con ella, igual también tengo que hacerle, no siempre lo utilizo, pero a veces sí que lo uso. Cogemos y vaciamos. Y vais viendo cómo se va curvando el cabello hacia adentro. Cómo va creando la curva hacia adentro. Seguimos cogiendo, uniendo con la anterior. Picoteamos. Y hasta el final. Esto de la otro, igual. Vamos creando, sí, aquí en los lados, siempre aquí se nos acumula como más pelo. Entonces ahí yo le vaciaría un poquito más, que nos quede bien finito. Volver a coger, que nos quede bien finito. Y ahora vamos al otro lado. Y ya tenemos el efecto de curva. Ahora vamos a pasar a las capas. Como son unas capas medias, si queréis marcar la largura de la capa más corta que queréis, lo podéis hacer, ¿vale? Vamos a, como es media, quiere decir que si tienes el recorrido entre el punto más alto y el más corto, o sea, el más bajo, desde aquí y aquí. Entonces, vamos a marcar que queremos la más corta por aquí, no más. Entonces, cogemos la mecha guía junto con un mechón y la buscamos. Ahí está. Hacemos todo el corte creando picos. Queda mucho más bonito. Volvemos a coger otro mechón, peinamos bien y creamos picos. Movimiento de tijera constante. A la vez que movemos, a la vez abrimos y cerramos para rasgar el cabello. A la vez cortamos, desgastamos la punta. O desfilamos. Desgastar, desfilar, texturizar es lo mismo. Todo ello es lo mismo. Con diferente palabra o nombre. Entonces mira qué bonito va quedando. Vamos a la esquina, poco a poco, hacia un lado y hacia el otro. Hasta que nos quedamos sin pelo ya. Luego iremos a la parte de los laterales. De este lado.
laterales siempre cogidos de la misma forma, de la misma línea, paralelo al cuero cabelludo, pero llevándolo un poquito hacia atrás, no hacia el lado, hacia atrás, porque si no, esta parte que va más larga la podríamos cortar de más. Entonces, paralelo como todo mirando para atrás. Y ahora vamos a ir a por los laterales. En los laterales, como queremos conservar pelo aquí adelante, que no nos quede demasiado fino y que la capa vaya de corto a más largo, vamos a ir llevando ligeramente el pelo un poco hacia atrás y hacia arriba. Quiere decir, cogemos el mechón, una línea de cabello, como de 2 deditos, unimos con lo que ya está cortado, subimos hacia arriba, buscamos la mecha guía que está aquí y hacemos lo mismo. Vais viendo cómo queda una línea imaginaria picoteada. Queda muy bonito así. Ahora cogemos otra línea de cabello, cogemos una línea que ya está cortada y subimos hacia arriba, hacia atrás y hacia arriba ligera, no totalmente a 180 grados, sino a unos 110 grados así, ¿vale? Vamos a por otra línea, subimos hacia arriba. Bueno, ya estaréis viendo el color que es maravilloso. Este trabajo se llama Circolor, que son círculos de color en el cabello. Y cuando queda el cabello suelto, porque se van creando círculos, queda un efecto muy bonito, cromático muy bonito, como si tendría mechas. Como el corte va el frente, en el centro va más cortito, tenemos que separar un poquito esa línea. Ella ya lo tiene recortado así, lo que vamos a hacer, bueno, es hacer un retoque. Entonces, cortar un piquito del centro a la largura que deseemos, creando picos también, que queda más bonito, ¿eh? Es un flequillo que si tiene movimiento, que no hace falta que esté muy perfecto en el centro, ni muy alisado demasiado, incluso cuando curva queda muy bonito. Hemos cortado ya el centro, vamos a asegurarnos un poco de la largura. Luego, a la hora de peinarla, si veo que lo tiene un poco largo, es mejor asegurarse en seco, si tienes que cortar un poquito más, en seco. Y ahora vamos hacia los lados. Lo que vamos a hacer es crear piquitos bajando hacia los lados. Primero creamos unos piquitos bajando hacia los lados. Vamos hacia los lados. Siempre separar el tramo de cabello que queremos cortar. Yo ya tengo mucha destreza y no lo he separado, pero si tenéis dudas, las ponéis detrás de la oreja o con una pinza para aseguraros bien de lo que queréis cortar y lo que no. No cortar de más, porque si no os vais a quedando con un flequillo cada vez más ancho, más ancho. Y bueno, ahora vamos a crear unas desviaciones hacia los lados, unas curvas. Entonces, esas curvas las vamos a crear hundiendo el cabello en el punto donde queremos que haga la curva. Ahí empezamos a cortar ligeramente, como rasgando, como si fuera una navaja. Apoyar y tirar. Moviendo un poquito la tijera para que no enganche mucho. Y tirar de esta forma hacia este lado y al contra del parador. Para que quede esos piquitos curvados. Y lo hacía en la punta. Lado y ahora en el otro.
final. Y veis cómo va creando curva, ¿no? Cómo va curvando el cabello hacia los lados. Nos aseguramos bien a los dos lados. ¿Está bien? Perfecto. Luego ya miraremos a ver si cortar un poco en el final, cuando ya esté peinada. Y bueno, el corte ya veis cómo queda muy bonito, con la inclinación. Como digo, este es un tipo de bob. Podría ser un bob más largo, el bob long o long bob. Podría ser un bob, un pelo corto que queda mucho más subido de aquí y que baja incluso por el pómulo. Esta es una largura media, que queda muy bonita, que favorece mucho a las caritas que son así un poco anchitas. Y bueno, ahora vamos a peinarlo. Bueno, estoy convencida que te ha ayudado mucho y es muy importante que si te interesan este tipo de vídeos, que le des a la campanita para que te avise cuando suba un nuevo vídeo, que te suscribas lógicamente si no lo has hecho y bueno, y que sepas de que tengo otro canal, Nerea Gallagher Chic, que igual ya lo sabes o estás suscrito, pero te recuerdo que tengo un canal de moda que se llama Nerea Gallagher Chic, Si quieres, estás interesado en la moda, si eres peluquero, súper interesante porque te va a ayudar a tener ser un peluquero más completo y tener más base para la hora de recomendar a los clientes. Y te recomiendo que te suscribas, que le des a la campanita y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Un beso muy fuerte.